Suma esta mesa de trabajo, mi querido Víctor Ronquillo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí la verdad de las cosas que tratando de sumarnos pues de manera modesta, ¿no? A estos días de activismo en contra de la eliminación de la violencia contra las mujeres. Lo primero que quiero mencionar es que este caso que acabas de presentar lamentablemente se ajusta a un patrón común. Fíjate que hoy en la mañanera se dieron datos muy interesantes en relación a la desaparición de las mujeres. Resulta que desde 1964 a la fecha hay alrededor de 19.300 mujeres desaparecidas que tienen entre 15 y 19 años. Esto es dramático y corresponde mucho a lo que nosotros documentamos ya hace algunos años y que ocurría allá en Ciudad Juárez. Y obviamente esto está relacionado, y la hipótesis que en muchas ocasiones se ha mencionado, es a la trata de personas, es a esta estructura criminal que existe y que ha existido en nuestro país desde hace muchos años y que lucra con la economía del delito, que tiene otros ingresos por parte del tráfico de drogas, del tráfico de armas, del lavado de dinero. Esto que de alguna manera, y bueno, voy a citar a Andrés Manuel López Obrador esta mañana, cuando él menciona que esta violencia o estas violencias de las que somos víctimas y en donde es preponderante la violencia contra las mujeres y contra muchos sectores vulnerables en esta sociedad enormemente injusta, como son los jóvenes, como son los niños, como son las personas mayores. Bueno, esta violencia o estas violencias resultan de un fruto envenenado, son un fruto envenenado de lo que podemos considerar este modelo económico del neoliberalismo, el capitalismo de saqueo, la guerra de los intereses y la acumulación de capital. En 1999 a mí me tocó escribir un libro y publicarlo, Las Muertas de Juárez, fue el primer libro sobre el tema. Y años después, integrado como reportero, como cronista a la caravana de Javier Sicilia que recorrió el norte, el sur del país, bueno, dimos cuenta de algo que es muy importante y que hay que señalarlo. El epicentro de la violencia es y fue Ciudad Juárez. Una de las conclusiones a las que llegamos en ese libro publicado ya hace algunos años y reeditado en Italia, en España, en Estados Unidos, fue que lamentablemente en el futuro veríamos un espejo negro donde esta realidad de las violencias, teniendo como elemento central la injusticia social, la degradación, la pérdida de valores fundamentales como el respeto a la vida, se iba a reproducir muy cruelmente en distintos ámbitos del país. E iba a generar, como lo vimos lamentablemente muchos años después, una verdadera tragedia en términos de la realidad de los derechos humanos en México. ¿No es un tanto reduccionista el planteamiento del presidente? Es decir, todo se lo achaca, todos los males se lo achaca al neoliberalismo y a los 40 años que precedieron a este 2020. ¿No es un poco reduccionista en el sentido de que es algo mucho más complejo que incluye la enorme ineficiencia de los ministerios públicos, la corrupción del poder judicial, la degradación del tejido social que es que así lo plantea, ¿no? Es que justamente lo que está diciendo es eso. No tiene que ver eso que con muchas cosas. Eso es, no y es no nada más decir, pues es que cosa es el neoliberalismo. No es reduccionista, lo que está diciendo es precisamente eso. Hoy en la mañana se señaló como un elemento central de la causa de la impunidad en los casos de feminicidio, que por cierto, hay que mencionar que han sido asesinadas 2.800 mujeres en este año. Y hay que señalar también que 724 de estas mujeres fueron asesinadas en condiciones que pueden referirse al feminicidio. En el centro está la impunidad. Y lamentablemente la causa de la impunidad tiene que ver con la ineficacia de las fiscalías, con la inoperancia del sistema de procuración de justicia. Tiene que ver sin duda, no es un criterio reduccionista, hay que explicar las causas sociales. A mí me tocó documentar lo que ocurría en Juárez y me ha tocado estar en muchos lugares como la montaña de Guerrero, donde la violencia se exacerba
a partir de la intromisión de lo que yo considero es la economía del delito y la corrupción que genera, la cooptación y la asociación entre el poder político, el poder del crimen organizado, en una lamentable conjunción que limita la acción del Estado. El neoliberalismo concitó, armó un Estado mafioso. Pero yo no veo que ese Estado se esté desmoronando para construir otro. Se está construyendo. Entonces, por ejemplo, yo sigo viendo... Todos los días tratamos de documentar cómo se ventilan, y ahí está el caso Robles, que estuvo en todas las páginas, en las primeras páginas. Pero yo no veo, Vic, por ejemplo, una verdadera intención del gobierno, de los distintos niveles de gobierno, de desmantelar en Tlaxcala la corrupción y la trata de personas. Yo no veo al Estado en los diferentes niveles de gobierno, en Chihuahua, en Guerrero, tratando a las fiscalías, al Poder Judicial, tratando de modificar que el 99% de las precisamente queden impunes. La mañanera tuvo como elemento central a destacar desde la perspectiva del periodismo, y eso hubiera sido una de las cabezas interesantes de los informativos, que existe una política de Estado para atacar el feminismo. Bueno, no la ves porque no la quieres ver, pero hay acciones concretas y no solamente son muy aisladas. No solamente en contra del feminismo, en contra de la desaparición de las personas, en contra de la violencia que sufrimos los Frida Guerrero ha estado diciéndole al presidente, pidiéndole al presidente todo que haga una vez a la semana. A Frida Guerrero le agradecemos el que gracias a su participación, ahora mes con mes, se informa sobre esta política de Estado en contra del feminismo. Pero no se hacía. Llevamos 2 años y no se hacía. No se informaba. Entonces, bueno, ¿se veía o no se veía? ¿Se hacía o no se hacía? Claro que se hacía y ahora tenemos información. Yo hoy la mañanera fue abundante en el tema. Si no se quiere ver y si no se quiere apreciar, pues hay un problema. Yo te pediría que le dieras un poquito de limpieza a tus anteojos y que sacaras las antenas de buen periodista que eres. Pero Vic, una mañanera en 2 años. Bueno, no es una mañanera en 2 años, perdón. El tema de las violaciones a los derechos humanos lamentablemente es recurrente en las mañaneras, y el tema de la violencia en contra de las mujeres ha tenido diferentes momentos. Fue incluso tema de un par de conferencias mañaneras en días anteriores, y ahora mes con mes se llevará a cabo. Ojalá. Y lo otro, yo quisiera solamente despedirme diciendo que, bueno, se trata de una cultura. Los feminismos son muchos y el feminismo como filosofía sí aspira a una transformación sustancial del mundo. Obvio que hay rabia, obvio que hay mucho dolor arraigado, obvio que hay que exigir justicia, pero también, y yo creo que eso es fundamental, nosotros tenemos que reconocer que somos practicantes de micromachismos, que somos practicantes de la intolerancia y que somos practicantes de la violencia. Necesitamos una transformación cultural, y esa transformación cultural me parece que este gobierno la implementa desde diferentes ámbitos, como la educación. Exactamente, en eso estoy totalmente de acuerdo. Los micromachismos son invisibles, silenciosos, y ahí están todo el tiempo. Vic, ahí estamos. Muchas gracias. Voy a limpiar mis lentes y seguiré viendo. Y sacar las antenas, ¿eh? Saca las antenas. Ya sabes que en mi caso es el pesimismo. Porque eres buen periodista, pero en mi caso es el pesimismo, porque yo no soy matraquero, sino crítico de lo que pasa. Así que bueno.